tiene que ¿qué? Que morir. ¿Cómo destruyó Cristo su propia carne y su propia sangre? ¿Cómo la destruyó? Muriendo. Por eso nosotros tenemos que morir. Los únicos que no mueran es un grupo selecto, van a ser transformados, van a pasar por el mismo hecho de morir, porque su carne y su sangre, su cuerpo va a ser transformado. Mismo hecho que si hubieran muerto y hubieran sido reconstruidos. Es una reconstrucción. Este cuerpo tiene que ¿qué? Que morir. Tiene que morir. ¿Cómo Cristo purificó su cuerpo? A través de la muerte. A través de la muerte. Tuvo que llevarlo ese cuerpo y esa sangre a través de la muerte. Y ahora lo que voy a decir, una pausa, un tiempo extra acá. Lo que voy a decir no es una enseñanza en la Biblia, pero lo que voy a decir es un pensamiento que estamos en el terreno de la especulación, pero es muy interesante. Lo tengo que decir. Si la sangre y la carne no heredan el reino de Dios, significa que posiblemente, y no marquen esto como si fuera dogmático, posiblemente en las venas del ser humano no caído antes de la entrada del pecado no corría sangre, posiblemente corría agua o un tipo de agua viva que cuando entró la corrupción del pecado se convirtió en ¿qué? En sangre. Porque la Biblia dice que la sangre no hereda el reino de Dios. Así que posiblemente la sangre que nosotros tenemos es a causa del pecado, a causa de la degeneración de nuestros padres. Y muy posiblemente los seres no caídos y los seres que vayamos a ser purificados, ya no tengamos sangre, sino tengamos ¿qué? Si somos participantes de la divinidad, posiblemente por nuestras venas corra ¿qué? Agua. Saliendo del paréntesis, quiero dejar bien clarito este asunto. Estuvimos estudiando tres cosas hoy: el agua, la sangre y el espíritu. El agua, ¿qué era? La divinidad, la vida. ¿Qué es la sangre? Humanidad. La humanidad. ¿Qué es el espíritu? La persona, la personalidad o la mente. Y en este caso, que estos tres son uno, es la mente de Cristo. Ahora vamos a leer nuevamente el versículo de 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante ¿qué? Agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora vamos a leer este versículo, pero interpretando lo que ya aprendimos esta mañana. Interpretando, van a ver qué interesante. Vamos a leer. Dice: este es Jesucristo que vino mediante divinidad y humanidad. No mediante divinidad solamente. ¿Iba a tener sentido que venga mediante divinidad Cristo? No. Entonces tenía que venir mediante divinidad y humanidad. Y fíjense, tampoco humanidad solamente, sino mediante divinidad y humanidad. Entonces vamos a empezar a leer de vuelta, para leerlo todo de corrido. Este es Jesucristo que vino mediante divinidad y humanidad. No mediante divinidad solamente, sino mediante divinidad y humanidad. Y la persona, el Espíritu, que es Él que da testimonio, porque la persona es la verdad. 1 Juan 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, o estos tres se reducen a uno, como dice la nácar colunga. Entonces, todo esto queda compuesto lo que fue Cristo y lo que es Cristo Jesús. Es la persona, más la divinidad, más la humanidad. Uno solo, Cristo Jesús. ¿Quedó claro el concepto? Sí. 1 Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Cuál puede ser el testimonio más grande de todos? Del Padre. Del Padre. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Mentiroso. Mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál fue el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Este Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, si Cristo no era el Hijo amado en quien tenía complacencia, ¿sería Dios mentiroso? ¿Lo podemos hacer mentiroso a Dios si no creemos que Cristo es el Hijo de Dios? Y justamente las doctrinas que inventa el diablo es para destruir el testimonio aún del Padre y hacerlo ¿qué? Mentiroso. Hacerlo mentiroso. Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa alguna, conforme a su voluntad, Él nos oye. Para que Cristo nos oiga, para que el Padre nos oiga, en primer lugar, lo que no tenemos que hacer es hacer a Dios mentiroso. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer a Cristo como Hijo de Dios. Y en tercer lugar, habilitarlo por la fe para que Cristo viva en nosotros, por la fe. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si ustedes no creen lo que yo acabo de decir, pónganlo solamente a prueba. Crean en su mente lo que dijo el Padre. Este es mi Hijo amado. Crean el testimonio de Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Y crean que Cristo es el Espíritu Santo, el que es poderoso para ayudar a sus hermanos, porque fue igual que nosotros. Si ustedes lo creen y se lo piden a Dios, van a ver milagros en su vida, se los aseguro. Van a ver el poder que tiene Cristo, que está deseoso de hacer milagros en nuestra vida como lo hizo en el desierto, pero necesita ¿de qué? De nuestra fe, de creer que Él es el que lo hace. Versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Jesús. Al principio del capítulo muestra que hay que amar al que es engendrado por Dios. Y al final del capítulo muestra que el que nos cuida, ¿quién es? Cristo. Por eso es necesario tener la fe. Y le voy a leer, por si no queda claro, en 3 diferentes versiones, que aquel es justamente Cristo. La versión de Jerusalén dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda, y el maligno no le toca. En la Dios habla hoy dice: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida, y el maligno no le toca. En la Nácar Colunga dice: sabemos que todo el nacido de Dios no peca, sino que el nacido de Dios le guarda, y el maligno no le toca. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Punto. Voy a hacer un punto. Porque este versículo también es muy mal entendido y ha llevado a las doctrinas unitarias, que creen que Cristo es todo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también a la doctrina trinitaria. Por eso me voy a detener, ya estamos terminando en el estudio, pero me voy a detener en este versículo. La primera parte dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Para conocer a quién? Jesús. Al que es verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Jesús. El Padre.
¿A quién vino a dar a conocer Jesús? ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:3? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, el único Dios verdadero es un título que se le puede aplicar